Buenos días, hermanos. Una vez más, como cada domingo, estamos juntos para separar estos momentos importantes de la semana donde ejercitamos nuestra memoria para recordar el sacrificio del Señor Jesús en la cruz y todos juntos poder elevar nuestra adoración individual hasta el trono de la gracia del Padre. Les invito a que en esta mañana entonemos el himno 423. El tema excluyente en esta mañana, de acuerdo a lo que cantamos, es el amor. Y si hay un escritor especial en la Biblia que habló del amor, es el apóstol Juan, ¿cierto? Tiene esas frases maravillosas escritas por él en la primera carta. Vamos a compartir algún tramo de eso que le escribió. Primera Juan, capítulo 4, verso 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados,
Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios en esta mañana, y quiera el Señor añadir su bendición para que ella sea la que hable en nuestros corazones y nos ayude a poder direccionar nuestra mente en esta mañana hacia la obra del Señor Jesús. El amor es uno de los sentimientos más iniciales de la creación de Dios. Todo lo que Dios creó en este mundo, desde los seres más pequeños hasta el príncipe de la creación, que son el ser humano, todo está rodeado siempre por el amor, y eso es lo que hace funcionar a todo el resto de la creación. Hasta el animal más pequeño, más el insecto más chiquito, se preocupa por sus crías, dándole amor y cariño hasta que pueden valerse por sí mismas, ¿cierto? Estaba estos días uno de los últimos mosquitos molestando en la oreja durante la noche, y ahí pensaba también, ¿no? La hembra es la que, para poner los huevos, tiene que salir a buscar el alimento, demostrando el amor, demostrando el cariño, la necesidad de reproducirse y de que sus crías vivan y crezcan sanas. El único ser de la creación que abandona a sus crías ha sido el hombre, pero ese es otro tema, ¿cierto? El amor de Dios es grande y nos ha dado, según el apóstol Juan, a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos acceder a la plenitud del amor de Dios. Hoy es necesario que en esta mañana pensemos en cuánto nos amó el Señor Jesús, cuánto nos amó Dios, para que nosotros podamos aquí estar juntos. Nosotros no le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es difícil entender para nuestra mente que fuimos amados desde el principio de la creación. Nosotros no existíamos, pero ya nuestro nombre estaba en la mente de Dios. No podemos entenderlo, no podemos deglutirlo, no podemos procesarlo, pero así es. Y nosotros somos hechura suya, y nos amó primero desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos estar hoy aquí. Que nuestra adoración en esta mañana sea en reconocimiento de todo el amor que Dios derramó en la persona del Señor Jesús, para que nosotros podamos ser salvos. La Biblia está llena de palabras y de textos que nos hablan del amor, porque es el sentimiento fundamental de la creación de Dios. No podría existir una creación si no tuviese el paraguas del amor diseminado entre todos. Pero el principal es el amor de Dios. Creó a sus criaturas y las ama profundamente y ofrece el amor
por medio de la sangre del Señor Jesús que hoy recordamos. Cabe destacar que Dios es amor y que su amor lo demostró a través del Señor Jesús en la cruz. Por tanto, amar a Dios es aceptar que Él está en nuestro espíritu. La mejor manera de demostrar el amor a Dios es alineando lo que sentimos y deseamos a través de nuestra mente, corazón y alma, que trabajan juntas, y de esta manera fundamentar nuestra voluntad a la de Dios. Hermanos, es necesario que el amor de Dios se dé a través de nuestra mente, el corazón y el alma, porque son tres partes, como dijimos, complementarias, que trabajan juntas a fin de integrar aquello que pensamos, sentimos y reflejamos al exterior. Que el Señor nos ayude en esta mañana a pensar en el amor de Dios. Y cuán digno es el Señor Jesús de que nosotros le amemos profundamente, porque Él nos amó primero. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe en el momento de adoración que hemos de compartir juntos seguidamente. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has amado primero. Y aunque no nos cabe en nuestra mente el sentimiento de saber que fuimos amados desde antes de la fundación del mundo, así lo dice tu palabra y así lo creemos. Somos seres individuales que tú nos creaste a tu imagen y semejanza, Padre, y nos has dado un Salvador para que podamos, por medio de Él y de su sacrificio que hoy recordamos, entrar en tu presencia. Gracias, Padre, por el amor derramado por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque por medio de Él podemos acceder al mismo trono de tu gracia. Ayúdanos, Señor, en esta mañana al participar de los símbolos, a recordar el alto precio que pagó por nuestra salvación. Quédate con nosotros, recibe nuestra adoración en esta mañana. Te la ofrecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Buenos días a todos aquellos que nos acompañan en esta mañana para nuestra habitual reflexión bíblica de cada domingo. Vamos a compartir algunos pensamientos para que nos ayuden a pasar estos momentos difíciles que pasa la humanidad. Muchas veces hemos dicho, cierto, acerca de las dificultades que se nos presentan en un mundo complicado. Esta vez todas estas dificultades que estamos viviendo no son privativas de un solo país, de una sola sociedad, a veces sociedades lejanas que no nos alcanzan, sino que Dios ha permitido que este problema que hoy compartimos con tanta preocupación sea distribuido en todo el mundo y toda la sociedad, algunos con más poder, otros con menos, algunos con más dinero, otros con menos dinero, pero todos están pasando por las mismas dificultades y la misma desesperación. ¿Cierto? Es notable ver que todos los gobiernos de todos los países están preocupados porque este mal que Dios ha permitido que sobrevenga no lo pueden dominar ni con su poder, ni con su dinero, ni con todo lo que tienen, sino solamente esperando que Dios pueda hacer algo por los seres humanos. La sociedad ha vivido, o el mundo ha vivido durante mucho tiempo, diferentes dificultades parecidas y solo se han solucionado cuando Dios permitió que así fuera, para que la gente aprenda, para que todos aprendamos una nueva lección. No es la primera vez que sucede esto, como decíamos recién. A través de la historia podemos ver diferentes situaciones que han sucedido en las cuales Dios ha participado. Una de ellas, que está en la Biblia, es la salida del pueblo de Israel de Egipto, que tal vez con un poco de imaginación podamos compararla con lo que hoy nos pasa en nuestra vida y cómo nos sentimos en este momento. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer varios versículos, pero como introducción vamos a leer los primeros 4 y luego iremos leyendo el resto a medida que comentamos. Éxodo capítulo 14, verso primero dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto desde hace muchísimos años, siendo torturado en este último tiempo con trabajos forzados y con hambre y con desesperación. Era una situación ya insostenible para el pueblo de Israel. Habían entrado en Egipto por hambre, habían tenido su época de gloria con José y ahora estaban literalmente esclavizados, dominados por el poder del faraón, del reino de Egipto, y sin libertad, que era lo principal. Y varias veces habían intentado salir de allí y siempre habían tenido alguna dificultad porque el faraón no quería que se fueran. En esta situación que estaban pasando por un problema dificilísimo, el faraón les había dado permiso para salir por 3 días y que volvieran. Pero en el verso 5 que podemos compartir, dice allí: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos,
Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Podemos dividir esta charla en esta mañana y este problema que tenía Israel en 4 pensamientos cortitos. El problema, la desesperación, el consejo, la resolución y la conclusión. Hermanos, estaba pasando Israel un problema grandísimo, como decían. Tenían una grave situación que tenían que resolver y no sabían cómo hacerlo, como tal vez está la humanidad en nuestros días, en el tiempo que nos toca vivir. Un problema que agobia a todos, porque está destruyendo la economía de muchos países, está muriendo mucha gente, se están perdiendo muchas personas, y la desesperación cunde frente a un problema que parece sin solución. El pueblo de Dios estaba pasando por un problema, porque el faraón le había dado permiso para ir a adorar y que volvieran a los 3 días. Pero alguien le dijo al faraón: mirá que no van a volver, se están escapando. Y ahí el faraón decidió salir a buscarlos. Cargó su ejército, cargó a sus capitanes, cargó sus carros y empezaron a perseguir al pueblo de Israel, que estaba encerrado junto al mar, porque Dios se había dispuesto a eso, ¿cierto? Para que el milagro fuera mejor, para que el pueblo de Israel entendiera dónde estaba la mano de Dios. Totalmente encerrados contra el mar, prácticamente no tenían cómo escapar y Faraón se dio cuenta de esto. Hay veces, hermanos, que nos vienen los problemas y cuando pensamos que todo está bien, sin embargo, de la nada sale algo que nos golpea y nos derrumba, como le pasó al pueblo de Israel. Leamos en el verso 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La desesperación. Ahí estaba el pueblo acorralado, desesperado. Veían venir a Faraón con todo su ejército a perseguirlos y no tenían dónde escapar, ¿cierto? Y lo primero que hacen es clamar a Dios, ¿cierto? Dice que en el verso 10, vieron que los egipcios venían tras ellos y clamaron a Jehová. Yo no estoy tan seguro que fuera de corazón. ¿Por qué? Porque si no, no hubieran ido a Moisés. Hermanos, si clamamos a Dios, ninguna persona puede solucionarnos el problema. Tenemos que aprender perfectamente, a dejar nuestras dificultades en las manos de Dios. Y Él las solucionará en el momento que Él lo crea conveniente. Allí estaban desesperados. A veces, como nosotros, tal vez que a veces nos desesperamos cuando estamos pasando por una tribulación que parece insoluble y peleamos para tratar de solucionarla por nuestros medios. Y no podemos, porque está todo en las manos de Dios. Por más esfuerzo que le pongamos, el gran poderoso
Dios es aquel que nos puede sacar de la dificultad, como todos nosotros alguna vez hemos vivido circunstancias similares, ¿cierto? Parecía que todo estaba insoluble, que no había más arreglo, pero Dios puso su mano para que nosotros podamos solucionar esa dificultad. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, ¿cierto? Primero clamó a Dios, pero livianamente, no de corazón. Si no, no hubieran ido a Moisés a decirle, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Porque hubiesen confiado y creído que si Dios los sacó, era por algo. Y hermanos, cuando a nosotros nos sobrevienen las dificultades, tal vez nos olvidamos que detrás de todo está Dios. Y si Él lo permitió, de alguna manera tendrá sus razones y tiene el poder para sacarnos de las dificultades. Lo más lindo que podemos pensar es que mientras más pruebas y sufrimiento, más podemos crecer en el Señor. Verso 13, dice allí, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este es el consejo, ¿cierto? Habíamos visto el problema que tenían, la desesperación del pueblo cuando veían venir a los egipcios detrás y no tenían cómo escapar porque estaban frente al mar. No había forma, ¿cierto? Y aquí está el consejo que le da Dios. El pueblo estaba todo desesperado con Moisés. Y Moisés los exhortó a que creyeran en Dios y pusieran toda su confianza en Él. Pero el pueblo le reclamaba a Moisés, como hemos leído, pero Moisés le dice que Dios pelearía por ellos, como lo hemos leído en el verso 13 y 14. Porque hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Dios está con nosotros como poderoso gigante y nos guía también como Él guió al pueblo de Israel en ese momento. Si eso fue milagroso, si eso fue algo que no podíamos pensar y nadie pudo pensar que pudiera suceder aún hoy, pero sucedió porque Dios puso su mano y Él es el dueño de todo y puede hacer las cosas que nosotros pensamos que humanamente no se pueden hacer. Así también Dios pelea por nosotros en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones y en medio de cada una de nuestras situaciones depende de Él, porque Él estará allí siempre para ayudarnos. Él nunca nos abandona, nunca nos deja solos. Cuanto más grande es el problema o la dificultad, allí estará para darnos la mano. Él está allí siempre para ayudarnos, por más grande que sea la dificultad. Sigamos. Resolución. La cuarta, Éxodo 14:15. Dice Jehová, el verso 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y ahí está el secreto. ¿Por qué clamas a mí? Le dijo Dios a Moisés. Tu función es decirle a los hijos de Israel que marchen. Dios le dio la solución a Moisés. Y le preguntó, como leíamos recién, por qué iba a él o por qué lo clamaba otra vez. Vos también estás dudando. Moisés, tal vez, mirando un poco el pensamiento, ¿no? Vos también estás dudando. No dudes, Moisés. Di al pueblo que marche. Di que se ponga en marcha. Decile que caminen. Y le dijo a Moisés que levantara su vara
y su mano y abriera el mar para que pase el pueblo en seco y allí se glorificaría. Después de todos estos acontecimientos sabemos cómo Dios hizo el milagro de abrir el mar en dos partes y que el pueblo pasara en seco, y luego el mar se cerró llevando a todos los egipcios y matándolos a todos. Y el pueblo pudo ver los muertos a orillas del mar. El mar y Faraón simboliza esa prueba que se nos presenta y que es tan difícil de resolver, que nosotros la vemos difícil, pero que para Dios todo es posible, mis hermanos. Cuando Dios le muestra a Moisés y le dijo que levante su vara sobre el mar se abre. Vemos que Dios tiene el poder para sacarnos de la prueba y mantenernos firmes y marchando. Lo que Él quiere es que siempre confiemos en Él y tengamos fe en Él, y nos dará la solución a nuestro problema, por más grave que sea. Tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, para ir terminando, que Él está con nosotros y lo único que Él quiere es que su pueblo marche y no se detenga. Nada lo paralice, por más difícil que sea la prueba. Por eso Dios nos dice que no es tiempo de llorar, no es tiempo de tener miedo, no es tiempo de quedarnos sentados, es tiempo de actuar. Hoy es el tiempo de marchar. Por eso, dice Dios, dile a mi pueblo que marche. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a entender que Dios está por sobre todas las cosas y no olvidarnos nunca de esta situación, porque más allá de nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestra desesperación, Dios está detrás de todo y Él nos dará la solución a su tiempo, de una manera o de otra. No tenemos que perder esa realidad, por más cosas feas que nos sucedan. El pueblo estaba arrinconado contra el mar, no tenía escapatoria, y los egipcios estaban allí, lo estaban viendo, ya estaban ahí. Dice, ¿por qué me pedís a mí, Moisés? Decirle que caminen, yo estoy atrás de todo. Y eso es lo que Dios nos promete en el día de hoy, en esta mañana, que con estos pensamientos podamos aferrarnos a la mano de Dios, sabiendo que Él está detrás de todas estas dificultades que tanto nos preocupan y nos agobian en nuestros días. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Terminamos con una palabra de oración. Recordemos los próximos encuentros. El día miércoles a las 20 horas, la reunión de oración, y luego 20:30 tenemos por YouTube la reunión de enseñanza con el tema del mes de mayo que nos hemos propuesto. Gracias a todos por estar allí, compartiendo con nosotros. Terminamos con oración. Padre, te damos gracias en esta mañana, por este día y por tu palabra, por esta situación, Señor, que nos relata la palabra de Dios, tu palabra, acerca del pueblo judío siendo perseguido por los egipcios. Nos sentimos, Señor, en estos días, en este tiempo, perseguidos también, Señor, por situaciones que no podemos dominar, que salen de la posibilidad de solución de toda la humanidad. Pero debemos entender que tú estás detrás de todas las cosas. Tú has permitido que sucedan para nuestra enseñanza y para que podamos aferrarnos más de tu mano. La ciencia, los conocimientos, la soberbia, el orgullo han sido destruidos por esta situación que nos toca vivir. Que esto sirva para que podamos aferrarnos más a tu mano
cada día. Acompáñanos en esta mañana. Nos quedamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.